Alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el curso de aritmética. La semana pasada vimos el sistema de numeración decimal, ¿no? Esta semana vamos a ver el sistema de numeración no decimal. Ya recordemos que el sistema de numeración decimal utilizaba los números del 0 hasta el 9, ¿no? Y la combinación de ellos. En este caso, el sistema de numeración no decimal va a utilizar en base o en función a otros números, ¿ya? Entonces vamos a empezar para que puedan entender la clase de hoy. Sistema de numeración no decimal. No, a ver, para tener unos saberes previos, vamos a construir algunos aprendizajes. Por ejemplo, el profesor le pidió a Fernando que exprese el número 24 de dos maneras equivalentes mediante una descomposición. Él lo expresó de una forma particular, como se observa en la imagen, ¿no? Puso el número 24 y lo expresó de la siguiente manera. Y luego él dijo que 24 era igual a 120, pero en base 4. ¿Ya? ¿Por qué habrá dicho esto? Entonces vamos a ver cómo logró Fernando realizar esta operación. Hasta el momento se ha estudiado los números en un sistema de numeración decimal, ¿no? Como les dije un inicio, o sea, en base 10, utilizando todos los números que ya conocemos, ¿no? Pero existen otros sistemas con bases diferentes a 10, y en los cuales se puede expresar un número. Y en este caso, al sistema de numeración decimal lo vamos a denominar como base 10, o sea, el que ya conocemos, a todos los números que conocemos, ¿ya? Pero como también les estoy diciendo, existen otros sistemas con bases diferentes a 10. En dichos sistemas, la base siempre es mayor que la unidad y que las cifras utilizadas. Como por ejemplo vamos a representar el número 12 en base 10, en base 5 y en base 6. Ya, por ejemplo, en base 10 el 12 se expresa como ya lo conocemos, el 1 y el 2, el 12, ¿no? Nada más. Ahora, si queremos poner el 12 en base 5, igual, colocamos el número 12, pero como subíndice, o sea, en la parte de abajo, un poco más pequeño, colocamos el número 5, y esto se lee 12 en base 5. Igual, en base 6, si queremos poner el 12, colocamos el número 12 y debajo, como subíndice, ponemos el número 6, ¿no? Y se lee 12 en base 6. Ya de esta manera es como se lee y escribe los números expresados en otra base. Ahora, continuando, vamos a mostrar los principales sistemas de numeración. Entre ellos tenemos al conocido base 2, que también se conoce como sistema binario, y los cuales, o el cual solamente utiliza las cifras el 0 y el 1. No puedo utilizar otras cifras al momento de expresar un número. Igual, en base 3, llamado sistema ternario, utiliza las cifras 0, 1 y 2. De la misma manera el 4, llamado sistema cuaternario, las cifras 1, 2, 3 y el 0, ¿no? Y así sucesivamente como pueden visualizar en la imagen, ¿no? Hasta llegar a nuestro sistema decimal, que es utilizar todas las cifras que ya conocemos, ¿no? En base 10, del 0 al 9, y de ahí todas las combinaciones que se pueden hacer con esos números. Como se pueden dar cuenta, siempre la base de un número va a ser mayor que las cifras que coloquemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos un número expresado en base 2, la cifra máxima que puede utilizar el número va a ser el 1, ¿no? Y menor a ella es obviamente el 0. Igual, por ejemplo, cuando usemos el sistema heptanario o en base 7, podemos utilizar los números del 0 hasta el 6, no más, ¿ya? Para poder expresarlo en base 7. Y así se cumple para todas las bases o sistemas que queramos pasar un número en el momento de hacer los ejercicios. Las propiedades en un numeral, como les estaba diciendo, en todo numeral la primera cifra siempre es mayor que 0. ¿No? Obviamente cualquier primera cifra siempre es mayor que 0. ¿No? Por ejemplo, el 12, su primera cifra es el 1, es mayor que 0. En otro número, el 345, su primera cifra es el 3, mayor que 0, ¿no? En cualquier numeral siempre la cifra es mayor que 0. ¿No? Acá están los ejemplos, igual como estoy mencionando, 1245, 1248, 12.000, 24.584, ¿no? Todas sus primeras cifras de cada uno de estos ejemplos son mayores que 0, ¿no? Eso ya lo conocemos. Otra propiedad es que toda cifra de un numeral debe ser menor que su base, ¿no? Eso también les mencioné, ¿no? Como por ejemplo, como pueden visualizar en la imagen.
el número 145 expresado en base 6, si se dan cuenta, todos los números, en este caso el 145, el 1, el 4 y el 5, son menores que la base indicada, ¿no? El 5 es menor que 6, el 4 también y el 1 también. En el siguiente ejemplo, 2485 en base 9, todas sus cifras son menores que la base, ¿no? Siendo la máxima en este caso el 8. En base 3 tenemos el número 12, también vemos que todas sus cifras son menores que la base. El 4157 de la misma manera y el 124 también, ¿no? Se dan cuenta, como les estaba diciendo, siempre al momento de expresar un número a otra base, las cifras van a ser menores que la base indicada, como se muestra en los ejemplos. Ahora, ¿cómo pasamos de una base a otra? No así como hizo Fernando en inicio, ¿cómo cambiamos un número de nuestro sistema decimal que ya conocemos a otra base? Entonces acá vamos a verlo. De la base 10 a base n, o sea, de nuestro sistema decimal hasta otra base que nos indique. Para realizar la conversión de un número que está en el sistema decimal, o sea, base 10 a otro sistema, o sea, base n, o sea, cualquier otro sistema, se aplica el método de las divisiones sucesivas. Entonces, para poder entender mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a convertir al número 120 al sistema quinario, o sea, en base 5. Vamos a ver cómo queda este número 120 representado en base 5. Obviamente, al momento de estar representado en base 5, sus cifras van a ser menores que 5, ¿no? Y como me decía la teoría, para poder convertir este número en base 5, tenemos que hacer el método de divisiones sucesivas. Entonces, primer paso, se divide entre la base a convertir hasta que el último cociente sea menor que dicha base, ¿no? Recordemos, el cociente siempre es el resultado de una división, ¿no? Entonces vamos a dividir 120 entre 5. A ver, ¿por qué 5? Porque estamos convirtiendo base 5, ¿ya? Dividimos, como ya sabemos dividir, ¿no? En este caso sería 5 por 2 porque es el que más se aproxima a 12, ya que tomamos dos cifras. Y 2 por 5 me da 10, ¿no? Colocamos debajo del 12. Y restamos, ¿no? Como ya sabemos en la división. 12 menos 10, ¿cuánto me va a dar? 2. El siguiente proceso de división, ¿no? Hasta el momento seguimos haciendo una división normal. Bajamos el 0, ¿no? En este caso quedaría 20. Y seguimos dividiendo. 20 entre 5, ¿cuánto es? Exactamente 4, ¿no? ¿Por qué? 4 por 5, 5 por 4 me da 20. Y restamos. En este caso el residuo me va a dar 0, ¿no? Entonces seguimos. Se va a llamar división sucesiva porque vamos a seguir dividiendo. En este caso el cociente, o como lo conocemos como resultado, vamos a seguir dividiendo entre 5 porque sigue siendo mayor que 5. Entonces lo dividimos nuevamente entre 5. 24 entre 5. ¿Cuánto es? Un número que se aproxima sería el 4, ¿no? 4 porque si ponemos 5 ya se pasaría a 25. Entonces 4 por 5 me da 20. Restamos. 24 menos 20 me da 4. Entonces, ¿vamos a seguir utilizando la división sucesiva? No, ya no, porque el cociente ya se volvió menor que 5. Entonces ahí paramos. El segundo paso sería utilizar ya las cifras de esta operación. ¿Cuáles son? Ahorita vamos a leer la teoría. Las cifras del numeral en base n estarán formadas por el último cociente, en este caso el último sería el 4, seguido de los residuos sucesivos en el orden que indica la flecha. ¿Ya? En este caso, la flecha sería de derecha a izquierda. ¿Ya? Primero agarramos el primer cociente y luego seguimos con los residuos de derecha a izquierda, ¿no? Este sería el primer número, el segundo sería el primer residuo, que sería 4 también, y el último el otro residuo, que sería 0. ¿No? Vamos a enmarcarlos en un círculo a esos tres números, ¿no? El último cociente, el primer residuo y el último residuo, sí, de derecha a izquierda, ¿no? Como estoy encerrando en círculo. Entonces decimos que 120 es igual a 440, ¿no? 4, 4 y 0. Y le ponemos expresado en base 5. Nuevamente, 120 es igual a 440 en base 5. Bueno, ya hemos visto cómo expresar de nuestro sistema decimal a cualquier otra base, ¿no? Como ejemplo. Ahora vamos a ver a la inversa, de una base diferente, una base n, a una base 10, a una base decimal. Para convertir un número que está en una base n al sistema decimal, se realiza el método de la descomposición polinómica. Para eso vamos a ver un ejemplo.
Vamos a convertir 234 en base 6, ya este número ya está en base 6, a nuestro sistema decimal, o sea, base 10. Ya vamos a hacer el procedimiento a la inversa, pero en este caso vamos a utilizar el método, como nos dijo la teoría, de descomposición polinómica. ¿No? Entonces ponemos 234. Se multiplica cada cifra del numeral por las potencias de las bases. ¿No? Entonces vamos a poner una descomposición polinómica normal, se multiplicaría la primera cifra por 10 elevado, en este caso al número de cifras que tiene a la derecha, ¿no? Por 10 al cuadrado, y seguiría 3 por 10 elevado a la 1, o 3 por 10 nada más, y 4 por 10 a la 0, o 4 nada más, ¿no? Pero en este caso ya no ponemos el 10, sino al número 6, ¿ya? Igual seguimos poniendo elevado al exponente igual al número de cantidad de cifras que tiene a la derecha. Lo único que vamos a hacer es cambiar el 10 por la base que nos dan en un inicio, quedando de esta manera, ¿no? En este caso, si era 10 al cuadrado, ahora sería 6 al cuadrado. El siguiente, que era 10 a la 1 o 10, sería 6 a la 1. Y el último, que hubiera sido, en este caso podemos poner nada, o 10 a la 0, vamos a ponerlo como 6 a la 0, ¿ya? Y de esta manera, operando, me va a salir el sistema ya convertido. A ver, vamos a operar, quedaría 2 por 36, que es 6 al cuadrado, más 18, que sería 3 por 6, obviamente porque 6 a la 1 es 6 y por 3 es 18, ¿no? Y el último, 6 a la 0 obviamente es 1 y por 4 es 4, ¿no? Es lo mismo. Seguimos operando, nos da 72 más 18 más 4 y sumando por último, el resultado me da 94. De esta manera, hemos convertido de un sistema diferente a nuestro sistema decimal, en este caso de base 6 a base 10. Entonces podemos decir que 234 en base 6 es igual a 94 en base 10, ¿ya? Y por último, vamos a ver cómo se convierte de una base n a una base m, o sea, de una base diferente de 10 a otra base diferente de 10. En este caso, se convierte primero de base n a base 10 por descomposición polinómica y luego a la base m por divisiones sucesivas. O sea, vamos a hacer los dos métodos anteriores aplicados, pero uno detrás del otro. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo. Me piden convertir 234 en base 5 a base 7, ¿no? Es una base diferente que 5 y otra base también diferente de 10 que es de 7. Entonces, nos decía nuestro procedimiento que primero vamos a utilizar el método de descomposición polinómica. O sea, lo vamos a convertir a base 10 primero. Este 234 en base 5 a base 10. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? En vez de poner 10, ¿no? Al momento de hacer la descomposición polinómica, ponemos la base que nos indica. 2 por 5 al cuadrado, por 5 a la 1 y por 5 a la 0. Operamos, nos queda de esta manera, 2 por 25 más 15 más 4. Seguimos operando, 50 más 15 más 4, y el resultado final me da 69. O sea, 234 en base 5 es igual a 69 en base 10. ¿No? Entonces ahí todavía no hemos acabado, recién lo hemos dejado en base 10. Ahora, este número de base 10 lo vamos a convertir a base 7. El segundo paso, como les digo, se convierte el 69 a base 7 mediante las divisiones sucesivas, como ya hemos visto. Ponemos 69 entre 7, hacemos la división normal, que el número me da multiplicado 7 me da 69. El que más se aproxima sería 9, ¿no? 9 por 7 es 63. Restamos, nos queda un residuo igual a 6, ¿no? Entonces, como el cociente sigue mayor que 7, y que es 9 en este caso, seguimos dividiendo entre 7. 9 entre 7 me da un valor que más se aproxima es 1, ¿no? Porque 7 por 1 es 7. Le ponemos 2 y ya se sobrepasa. Entonces, 1 por 7 es 7, restamos y me sobra como residuo 2. Entonces, este cociente último que me ha salido ya es menor que 7, entonces ahí paramos las divisiones sucesivas, ya no seguimos dividiendo. Y vamos a encerrar un círculo, ¿ya? El último cociente y los residuos sucesivos de derecha a izquierda. En este caso el 1, que yo lo encerré, el 2 y el 6. Entonces, 69 en base 10, expresado en base 7, sería 126. Y ese sería el último paso. Entonces podemos decir ya que 234 en base 5 es igual a 126 en base 7. Si se dan cuenta, el último resultado que nos salió, que es el resultado final, todas sus cifras son menores que la base, ¿no? Siendo la máxima el 6.
Ya siempre se cumplen las propiedades inicialmente mencionadas. Y ese sería el resultado final. Bueno chicos, eso sería todo. Cualquier consulta me la hacen llegar por WhatsApp. La tarea también la estoy compartiendo por ahí. Ya, que tengan un buen día. Hasta luego, cuídense.